Hola, bienvenidos. En el marco de seguir reconociendo los economistas colombianos, en torno al Día del Economista, hoy nos encontramos con un economista que ha marcado la pauta en muchos ámbitos en nuestro país, el doctor Jorge Iván González. Doctor Jorge Iván, bienvenido a este programa de AFADECO. Qué alegría que esté aquí. Le agradezco muchísimo a AFADECO esta invitación y esta posibilidad de conversar con ustedes. Bueno, doctor, queremos iniciar esta entrevista hablando un poco sobre lo que es usted como persona. Cuéntenos un poquito dónde nació, dónde creció, un poco sobre su infancia. Pues yo nací en Medellín, llegué a Bogotá cuando terminé el bachillerato, porque llegué como jesuita. Yo fui jesuita durante 7 años, y entonces la Compañía de Jesús tiene un periodo de formación que inicialmente es filosofía. Entonces el grupo por el que yo empecé, llegamos a Bogotá, estudié filosofía en la Universidad Javeriana con la Compañía de Jesús. Después de que terminé la filosofía, ya en un momento en que me estaba saliendo de la Compañía de Jesús, estuve en la Universidad de los Andes estudiando la maestría de Economía. Después de que terminé la maestría de Economía, hice el doctorado en la Universidad de Lovaina en Bélgica. Y esa ha sido como la trayectoria académica. Trabajé muchos años en el CINEP, en el Centro de Investigación y Educación Popular, que está manejado por la Compañía de Jesús. Tiene cada vez más relación con la Universidad Javeriana, pero en ese momento era más autónomo. Y he seguido trabajando en investigación durante toda la vida. Estuve dirigiendo la Facultad de Economía como decano en la Nacional, y durante muchos años el Centro de Investigación para el Desarrollo de la Universidad Nacional. Entonces ha sido una vida académica en donde he compartido la Nacional con el externado. Es curioso, pero desde muy joven he estado en el externado y siempre tuve la relación nacional-externado, siempre. Y varios profesores de la Nacional íbamos al externado y como que siempre tuvimos esa doble calidad de profesores de la Nacional y del externado. Yo nunca dejé el externado. Yo creo que en este momento soy el profesor del externado que más años lleva, y aún hoy sigo en el externado. Entonces yo nunca he dejado el externado, pero lo hice conjuntamente con la Universidad Nacional. ¿Y cómo ha sido ese proceso de formar profesionales en economía durante todo este trayecto de vida? Hay como una sensación de, no sé, como de frustración. Desde que yo comencé, yo he insistido mucho desde que empecé en la importancia de leer autores, de mirar los grandes pensadores de la economía. Las clases de macro que dictaba en la facultad de la Nacional, yo dicté muchos años macro. Un día yo dictaba miércoles y viernes. Los miércoles leíamos al autor y los viernes mirábamos el libro de texto. Y las diferencias son brutales. El libro de texto deforma, el libro de texto no tiene la riqueza que tiene el autor. Por ejemplo, la función consumo de Keynes, cuando usted lee la teoría general, en la función consumo hay 15 factores que determinan la demanda. Factores, por ejemplo, si usted quiere legar a una entidad, a una fundación, sus excedentes, pues usted comporta distinto si no quiere hacer ese legado. Si usted confía en sus hijos, Keynes dice, si yo creo que mis hijos me van a sostener en el futuro, pues yo gasto más en el presente. Si yo creo que mis hijos, mis nueras, mis yernos se van a manejar mal conmigo, pues yo ahorro. Son un montón de factores determinando la demanda. Eso es Keynes.
Y cuando usted pasa al libro de texto, pues le aparece la estupidez de que la demanda depende del ingreso. Pues el ingreso es uno de los 15 factores que tiene Keynes en la teoría general. Además, el consumo no depende solo de mi ingreso de hoy, el consumo depende de lo que yo me imagino que me voy a ganar. Es decir, a mí me contrata una empresa, yo firmo hoy y estoy feliz, hago una super rumba con mis amigos y pago con una tarjeta de crédito. Yo no estoy pagando con el ingreso que recibí hoy. Yo estoy pagando con el ingreso que me imagino que me van a dar dentro de un mes cuando termine mi primer actividad con el contrato. Entonces esos elementos son absolutamente cruciales en Keynes. Pero el libro de texto hace una deformación absurda. La función de oferta, por ejemplo, nosotros le decimos a los estudiantes que es una curva subiendo. Y el pobre joven que llega a los 18 años lo embrutecemos desde los 18 años diciendo que la oferta es una curva que sube, que si el precio sube la oferta aumenta. Pues claro. Ahora, la función de oferta en Walras no es una curva subiendo, es una especie de U invertida por toda la complejidad que hay en la oferta. Es que la oferta necesita tiempo. El empresario que decide producir zapatos pues necesita 15 días por producir zapatos. ¿Él sabe cuál es el precio hoy? Pues no tiene ni idea de cuál va a ser el precio dentro de 15 días. Por eso la función de oferta es muy enredada. La persona que está haciendo y que está pensando en unos vestidos y dentro de un mes cuando saque sus vestidos, pues no sabe cuál va a ser el precio. Los productores del carro sin conductor, pues son inversiones de larguísimo plazo, no tienen ni idea a cómo se va a vender el producto cuando lo terminen. Uno de los autores que trabaja mucho más el tema es von Bauer. Los periodos de producción se van alargando porque las exigencias tecnológicas cada vez son más complicadas. Y como los periodos de producción se alargan, pues usted no tiene ni idea de cuál va a ser el valor del producto el día que usted lo saque. Entonces, todas esas funciones de los libros de texto que son absolutamente ridículas, estúpidas, ingenuas, se las enseñamos a los estudiantes desde el primer día y entonces en lugar de ayudarle a los estudiantes a pensar la complejidad que tiene la teoría económica, porque la teoría económica está asociada a la complejidad de los seres humanos, pues les enseñamos unos formatos marcados por la platonicidad. La platonicidad es pensar que entendemos más de lo que entendemos. Entonces un estudiante sale del curso de micro con una curva de oferta para arriba y una curva de demanda para abajo y cree que entendió. Ahora la curva de demanda tampoco es para abajo. Si usted quiere ir a un restaurante de París, al restaurante más caro de París, tiene que pedir la cita casi con un año de anticipación. Porque mientras más caro sea, pues más gente está buscando el restaurante. En los bienes Giffen, el señor Giffen le escribe a Marshall, profesor Marshall, que eso era lo que pasa, pero cuando el precio de las papas suben en mi pueblo, la gente compra más papas. Claro, si el precio de la papa subió, a usted ya no le alcanza la plata para comprar carne y entonces compra más papas. Y por eso la curva de demanda tiene pendiente positiva. Entonces lo que quiero decir con esto es que el libro de texto es un proceso sistemático de embrutecimiento de los estudiantes. Y entonces lo absurdo es que tenemos micro 1, varian 2, varian 3, y podemos tener la desgracia de que un estudiante formado en economía, con el título de economista, nunca haya leído un autor. Y entonces cuando usted sale sin leer a un autor, pues sale con la convicción de que el mundo es sencillo cuando el mundo es profundamente complejo. Teoría de la utilidad. Bentham escribió 120 volúmenes. 120 volúmenes.
es de los autores más prolíficos. En economía hablamos todo el tiempo de utilidad y nadie lee ni siquiera 50 páginas de un autor que escribió 120 volúmenes. Entonces esa es la desgracia. Entonces cuando tú me preguntas qué sentí como profesor, pues la imposibilidad o las dificultades enormes para que en las facultades de economía se estimule la lectura de autores y se piense en la interdisciplinariedad. Es absurdo que hayamos llegado a una segmentación. En la Universidad Nacional logramos que Contaduría, Administración y Economía tuvieran muchos cursos conjuntos. Pero es absurdo que en el externado usted tenga finanzas por un lado, contaduría por el otro, economía por el otro. Eso no tiene ningún sentido. Entonces distorsionamos todo. Los profesores de filosofía deberían ir a economía a enseñar a Bentham, a enseñar a Adam Smith y hacer un trabajo mucho más integrado. Yo creo que fue un error haber dividido facultades como las de ciencias humanas y haber sacado de ahí economía, y además que economía se haya a su vez dividido. Yo creo que economía debería volver a ciencias humanas. Al estudiante que le guste antropología, haga antropología, y si le gusta economía, haga antropología y economía. No lo obliguen a pasar por la tortura de unas matemáticas que a él no le gustan. El estudiante que le guste la psicología, pero que también quiere economía, que haga psicología y economía. Ahí hay un montón de premios Nobel, Kahneman, por ejemplo, Tversky, que le enseñan cómo se puede trabajar en economía y psicología sin necesidad de pasar por la tortura de unas matemáticas que a él no le gustan. Al estudiante que le gusta la geografía, pues déle la posibilidad de que sea geógrafo y economista, sin necesidad de pasarlo por la tortura de unos modelos matemáticos que a él no le gustan. Enséñele a manejar mapas. Entonces es eso. ¿Cómo ha sido llevar esa interdisciplinariedad a ese campo de acción que tú has tenido la posibilidad de manejar durante toda tu trayectoria profesional? O sea, por lo menos desde planeación, tener de tantos pensamientos interdisciplinarios para poder sacar adelante un plan de desarrollo, o desde la experiencia que has tenido en los diferentes trabajos que has desarrollado. Pues yo creo que a mí la filosofía me sirvió muchísimo. Yo no soy buen filósofo en el sentido de que mis colegas que terminaron en filosofía y son filósofos de tiempo completo, pues obviamente mis conocimientos de filosofía no son los de un filósofo que dedicó toda su vida a la... Pero claro, elementos del pensamiento filosófico los puedo integrar con la economía, elementos de ética, elementos, por ejemplo, de todos los profesores de elección colectiva, todos los temas del imperativo categórico kantiano, las reflexiones de Platón, de Aristóteles. Esos elementos me ayudan y me han ayudado tanto en los cursos como en la vida profesional. Además, yo he tenido la fortuna que en el Centro de Investigación, en el CIT de la Universidad Nacional, cuando yo era director, pues hacíamos consultorías para muchas entidades del Estado. Entonces, cuando llego a planeación en este momento de la vida, pues como que tengo un bagaje básico de muchas disciplinas, y entonces eso le ayuda a uno por lo menos a entender dónde está el problema. Obviamente, cualquier tema que llega a planeación es complejísimo. Si a usted le llevan el tema de containers, por ejemplo, eso es un lío. Desde las navieras hasta las tractomulas, eso es un mundo. Entonces usted en planeación pasa del mundo de los containers, usted oye a 2 horas a los especialistas en containers, y a las 2 horas oye a los especialistas de papa, y entonces uno se da cuenta que la papa pastusa no es lo que uno cree que es la papa pastusa, que eso es una complicación enorme. Entonces uno no alcanza a entender el problema de papa. Después de eso, usted pasa al problema de los ríos. Después de eso, usted pasa al problema de hidrógeno verde. Entonces, en cada uno de esos temas, hay unos profesionales en este país que son absolutamente maravillosos. Y como llegan a planeación, entonces usted oye a los mejores de cada área, pero obviamente usted no alcanza a entender cuál es la diferencia precisa entre hidrógeno verde, hidrógeno blanco, hidrógeno gris,
usted más o menos intuye. Entonces lo que hay que hacer en planeación, primero respetar a los científicos y segundo tratar de ordenar de alguna forma con ellos en una perspectiva de mediano y largo plazo. Pero yo creo que ese es un reto de la interdisciplinariedad y el respeto al conocimiento y al saber técnico. Y aquí en este país hay personas que se han dedicado 50 años a containers, 50 años a papa, 50 años al río Bogotá, 50 años a la Mojana. Si ellos llegan diciendo que no se puede así, pues no se puede así. ¿Por qué? Porque llevan 50 años en eso. Entonces yo creo que eso es muy importante, ordenar ese conocimiento y tratar de ver cómo ese conocimiento de los especialistas en Mojana, de los especialistas en papa, de los especialistas en café, se puede ir articulando hacia proyectos. Entonces yo creo que esa es una actitud de reconocer, yo no sé, es que yo no puedo saber de hidrógeno verde, yo no puedo saber de paneles solares, yo no puedo saber de papa, yo no puedo saber de containers. Ahora ese conocimiento complejísimo, pues tiene que encontrar en una entidad como planeación una forma mínima de articulación. Doctor, y en medio de toda esa formación y ese proceso profesional que usted ha tenido, también ha escrito bastantes libros, ha pasado por diferentes escenarios en nuestro país, ¿cuál podría usted determinar como ese mayor reto o ese mayor logro o tal vez el mayor aporte que usted ha dado a la economía colombiana? Pues yo no me atrevería a hablar de aportes, es como un intento de buscar en las clases esa interdisciplinariedad, pero yo siento que nos falta mucho más debate. Acabamos de sacar un libro en el externado con dos colegas más, Jorge Sáenz y Jaime Villamil, sobre macroeconomía en contexto, diciendo hay que mirar los textos de macro desde sus autores, pero esos libros no tienen mayor discusión, entonces uno quisiera que en Colombia hubiera mayor debate. Yo no considero que haya hecho aportes originales. Yo creo que si hay algún aporte es como esa búsqueda de pensar los problemas de una forma más articulada. Decirle a los estudiantes el problema de desarrollo no es una función de producción, Cobb Douglas. El problema de desarrollo es hacerse la pregunta de Amartya Sen, ¿por qué en el planeta Tierra alguien se puede morir de hambre si el planeta Tierra tiene todas las condiciones para que nadie se muera de hambre? Esa es la pregunta, porque en Colombia seguimos teniendo 13-14% de pobreza, cuando realmente de pobreza extrema, cuando realmente tenemos todas las condiciones para que nadie en Colombia tenga hambre. ¿Por qué Colombia, con la riqueza que tiene en el Magdalena Medio, en Buenaventura, en Cartagena, seguimos teniendo poblaciones tan pobres? Entonces yo creo que si puede haber algún aporte, es como tratar de hacer esa pregunta. La planeación en Colombia ha fracasado por una razón, porque regiones muy ricas tienen poblaciones muy pobres. Esa es la pregunta de planeación. Pero esa pregunta, desgraciadamente, no nos la hacemos. ¿Cómo llegar precisamente con esta pregunta a trabajar con las poblaciones normales? O sea, no eruditas, las poblaciones normales que puedan comprender de manera sencilla la complejidad de la economía, que pues obviamente es muy complicado, pero estos diálogos son de hacerse con la población para poder comprender. Estos diálogos tienen que combinar una especie de conocimiento innato que tiene la población, que fue lo que nosotros hicimos en el plan de desarrollo con los diálogos regionales, que lo llamamos de una forma bastante ideal, diálogos regionales vinculantes. Entonces es oír, pero usted necesita un conocimiento técnico. ¿Qué es lo que pasa? Que en algún pueblo, a mí me decían al lado del Atrato, nosotros no necesitamos acueducto. En los diálogos regionales te dicen, yo no necesito acueducto, porque aquí está el río Atrato. Y cuando uno dice, pero el río Atrato está contaminado, sí, pero los niños consumen agua del río desde chiquitos y entonces no tienen problema. Cuando alguien te dice, yo no necesito acueducto, que ese es el saber popular, tiene que haber una instancia técnica que se llama Planeación Nacional, que les diga, les vamos a hacer acueducto, y no le hacemos el Coliseo.
Entonces, ¿hasta dónde llega el saber popular? A mí me parece absurdo que el Ministerio de Ciencia y Tecnología esté organizando asambleas populares y científicas en Ciudad Bolívar. El conocimiento popular tiene un límite. Yo puedo caminar con un indígena de la Amazonía que me dice, esta hoja me hace feliz. Sigo caminando con él y me dice, esta hoja me hace triste. Cuando consumo esta hoja me pongo triste. Voy caminando con él y me dice, esta hoja me permite curar las heridas. Y cuando me unto esa hoja, cicatrizo más fácil. Yo cojo esas 3 hojas, acepto y entiendo. Y me parece una maravilla que a través de un ejercicio de ensayo de error complicadísimo, el indígena me diga cuál es la hoja que me hace feliz. Con esa hoja que él me dijo que me hacía feliz, yo me voy al laboratorio y hago unos procesos químicos, biológicos, genéticos complicadísimos para entender qué hay en esa hoja. Porque yo le acepto al indígena y le agradezco como país y como sociedad que me esté diciendo eso, porque ha sido un conocimiento de toda la vida, con un proceso, vuelvo a decir, enredadísimo de ensayo y error. ¿Cuántas personas se murieron comiendo hongos que son venenosos? Y después dijeron, no comamos de estos hongos porque son venenosos. Comamos de estos hongos que nos permiten ver a los dioses y después de comer esos hongos, 3 días seguimos siendo felices. Ese es un ejercicio complicadísimo. Entonces ese hongo que me permite a mí ver a los dioses y a ver colores, ese hongo pues yo lo llevo a un laboratorio y veo qué es lo que hay detrás de eso. Y el hongo que mata, pues también lo llevo a ver al laboratorio porque es que mata. Pero obviamente hasta ahí llega el conocimiento llamado popular. Pero si alguien me dice a mí, yo no necesito acueducto, pues yo le digo, sí, necesita acueducto y yo le impongo el acueducto. ¿Por qué? Porque sí. Entonces ahí hay una combinación que es muy complicada, que puede llevar a exageraciones cuando usted oye, cómo oye y en qué momento decide. Pero bueno, ese es un tema pues, que todas las ciencias sociales, Falborde en Colombia, trabajó mucho en investigación-acción, que es un poco tratar de combinar esas 2 dinámicas, porque esas 2 dinámicas tienen límites. Usted tampoco puede hacer investigación por fuera de lo que la gente necesita, pero tampoco puede creer que lo que la gente le dice es la verdad, porque esa no es la verdad. Doctor, y hemos identificado en la FAECO un problema con respecto a la ciencia económica y es que cada vez menos jóvenes están interesados en estudiar esta carrera. ¿Qué podemos hacer para que los Pues jóvenes yo lo que lleguen? digo es si las universidades no cambian, si las universidades no le meten pasión a la economía. Hay un libro que me gusta mucho para que los estudiantes que nos oigan, que se llama La Gran Búsqueda, un libro de Silvia Nazar, la misma que escribió Mente Brillante, la misma autora que escribió el libro de Nach, que se hizo muy popular por la película. Ella tiene un libro maravilloso, La Gran Búsqueda. Los economistas del siglo XIX son apasionantes todos. Marx, Joan Stuart Mill, es que todos estaban en lo mismo, Henry George. ¿Cómo logramos que este mundo permita que la gente no sufra como está sufriendo? Lean la situación del siglo XIX, Charles Dickens, Víctor Hugo. Las condiciones de vida en Francia eran brutalmente duras. El río Sena contaminado. Los alcantarillados de París son de la época de Napoleón III, de Luis Bonaparte, cuando Haussmann hace la gran transformación de París. París era una cloaca. Londres era una cloaca. El Támesis era una cloaca. El Sena era una cloaca. ¿Y cuál es el desespero de todos? De Marx, de los hermanos Webb, de Joan Stuart Mill. ¿Cómo logramos que
el orden económico permita que la gente tenga mejores condiciones de vida. Y usted tiene todas las posiciones. Marx, es necesario hacer una transformación radical y quitarle los medios de producción a los capitalistas. Joan Stuart Mill no vivía tan lejos, Henry y George no vivían tan lejos, pero eran unos revolucionarios sociales. La pasión de los economistas del siglo XIX y de principios del XX, buscando que ordenemos el mercado de tal manera que la gente viva mejor, no se está transmitiendo en las universidades. Y entonces el estudiante, el joven, no siente que la economía sea el instrumento para vivir mejor, sino que la economía es un montón de modelos matemáticos con unos supuestos que nunca se ponen en cuestión, y entonces no se introduce la pasión por la transformación de la realidad, y no hay una gran búsqueda. No hay una gran búsqueda porque sencillamente, como decía al principio, tenemos unos modelos absolutamente absurdos que no le permiten a los estudiantes entender la complejidad del mundo, y si usted no lee autores no entiende la pasión. Un estudiante que coja un libro como La acción humana de Mises termina enamorado no solo de la economía, termina enamorado de la complejidad, termina enamorado de la necesidad de entender la complejidad de los seres humanos. O un estudiante que lea la obra de von Neumann después de toda la tragedia de Hiroshima y Nagasaki, pues termina apasionado. Pues, si teoría de juegos que nace de la pasión por entender por qué lanzamos Hiroshima y Nagasaki. O sea, la teoría de juegos nace de ese problema. Si nosotros convertimos en los salones de clase la teoría de juegos no en la discusión de por qué hacemos la guerra, de por qué lanzamos bombas, de por qué Gaza. La teoría de juegos sirve para entender, para tratar de entender Gaza, para tratar de entender a Netanyahu. Pero si en teoría de juegos le enseñamos a los estudiantes unos teoremas matemáticos y desconocemos que uno de los grandes artífices de teoría de juegos, el profesor Aumann, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, su ponencia del premio Nobel es sobre la guerra y la paz. ¿Por qué la guerra árabe-israelí? ¿Por qué? ¿Por qué? La teoría de juegos es para tratar de entender eso. ¿Por qué matamos civiles? Buscando a los militantes de Hamas. ¿Por qué para liberar a 4 rehenes necesitamos matar a 210? Esa es la teoría de juegos. Pero si usted llega a la clase diciendo que la teoría de juegos son unos teoremas matemáticos y no le dice al estudiante, mire, la teoría de juegos es para tratar de algo que nunca vamos a poder entender, que es Netanyahu. Doctor Ronge-Iván, en ese orden de ideas, ¿cuál sería el consejo que usted le daría a los docentes y a las facultades de economía? En sus respuestas nos ha dado muchísimas ideas supremamente interesantes, pero si usted en este momento tuviera en las manos una facultad de economía y la posibilidad de aportarle a sus docentes desde su experiencia, desde toda esta riqueza que nos está hablando, ¿cómo transformar las clases? Mire, yo creo que primero hay que transformar los pensos. En la Universidad Externado hay unos artículos que nosotros publicamos de unos debates enormes sobre lo absurdo de la micro y la macro. Eso no tiene ningún sentido. Hagamos discusiones sobre teoría de la firma, hagamos discusiones sobre teoría del consumidor, hagamos discusiones sobre elección colectiva, pero quitémonos eso absurdo de la micro y la macro. Y además es una micro que estamos enseñando lo que enseñaba Samuelson en 1947. La micro de hoy es una copia de Fundamentos del Análisis Económico de Samuelson de 1947. Y la función de utilidad que enseñamos en la micro es la función de utilidad de Samuelson de 1937, un artículo de él que se llama Notas sobre la utilidad marginal. Entonces, si no, le enseñamos a los estudiantes geografía, por ejemplo. Yo cuántas veces he dicho en el externado, en la nacional, la micro, algo parecido a la micro tiene que ver con geografía para entender estas aglomeraciones, para entender estas congestiones, para entender la potencialidad de las vecindades, para entender los rendimientos crecientes.
Aquí hay una renovación del pensum brutal. Hay que decirle a los jóvenes economistas, si usted es psicóloga, si le gusta la psicología, mire, aquí hay unos profesores, premios Nobel, que han estudiado psicología y economía. Usted no tiene que aprender a derivar hamiltonianos. Lea psicología y lea a Kahneman. Si a usted le gusta la antropología, sea antropólogo y economista. Si le gusta la filosofía, lea a Joan Stuart Mill y lea a economistas como Amartya Sen, y usted es una filósofa, un filósofo economista. Si a usted le gusta la geografía, aprenda a manejar mapas y además estudie en economía una cosa que llamamos rendimientos crecientes, que resultan de las dinámicas de las aglomeraciones. Pues no lo pongamos a hacer unos hamiltonianos de la función de utilidad de Samuelson, que parte de una estupidez fundamental, y es que usted nunca tiene saciabilidad, así se coma mil hojas, usted nunca va a vomitar 1000 hojas. Entonces no lo pongamos en eso porque a él le gusta la geografía. Entonces pongámoslo a mirar qué es lo que pasa con las vecindades, con las aglomeraciones, con los trancones. Pues no lo pongamos a estudiar esos modelos. Es una función de utilidad absurda. Entonces, ¿cómo logramos que las facultades se liberen? Ahora, la ventaja que tenemos en economía es que tenemos premios Nobel para todo. Tenemos premios para antropología y economía. Usted lee a Simon, y usted quiere una reflexión antropológica, o a una persona como Mises sobre la acción humana. Si usted quiere psicología, tenemos un montón de economistas que son psicólogos y economistas. Si usted geografía, pues lea a Krugman y a un montón, a Fujita, que han estudiado geografía y economía. Si usted quiere filosofía y economía, pues todos los grandes autores en economía, todos citan a Kant, citan el imperativo categórico. Entonces tenemos una gama absolutamente rica de autores. Si usted quiere la guerra y la paz, estudie ciencia política, vuélvase un especialista en la guerra y en la paz, y además si quiere póngale economía. Y entonces la lectura de Nobel de Aumann sobre la guerra y la paz, y haga modelos de teoría de juegos para entender por qué los seres humanos lanzamos Hiroshima y por qué los seres humanos después de lanzar Hiroshima lanzamos Nagasaki. Entendamos eso, o tratemos de entender. Ahora, para eso usted necesita ser un buen politólogo, y entonces si usted estudió sociología y le encanta Weber, pues estudie tecnocracia weberiana, estudie todos los problemas del protestantismo y la decisión de acumular, de ahorrar, y haga economía. Pero si un estudiante llega a una facultad diciendo yo soy weberiano y me encanta Weber, pues denle unos cursos de economía que sean compatibles con sociología. Pues no lo ponga a estudiar unas cosas que son absurdas para él. Ahora, el que le encante la matemática, pues que haga matemática. Pero es que la facultad no tiene una facilidad. Ninguna facultad de economía de este país es capaz de recibir a un sociólogo y decirle, haga estos cursos. Yo no lo voy a meter en una tortura de derivar hamiltonianos. Pero a mí eso me parece que es relativamente... Ahora, eso implica otra concepción de la economía. Entonces tal vez los jóvenes empiecen a mirar eso con más simpatía porque es más apasionante. Doctor, ¿cómo ve usted todo este tema, como esas economías alternativas que están haciendo en torno a darle solución a los problemas que actualmente tenemos a nivel global, en temas de género, en temas ambientales, el tema de la tercera edad? El tema ambiental, el que le guste eso, ya. No lo pongas en ahí puede partir la flexibilidad de los programas de economía. Todo eso. A una persona que le guste la geografía, los temas ambientales, pues de una vez deje lo que sigue en eso, pero no le ponga a hacer la tortura a la micro y la macro como lo estamos enseñando. O enséñele una micro más amable en donde miremos qué pasa con la contaminación de los ríos,
¿Cuál es la relación costo-beneficio de un río como el río Bogotá? Bueno, Tenemos que sacar al economista del cuadrado, que sea un poco más disruptivo. claro, porque es que los pensum son excesivamente estándares. Y si una facultad como la nacional no es capaz de modificar el pensum, pues no lo va a modificar una privada. Y con ese absurdo de las pruebas finales, el problema que tienen todas las pruebas finales de Estado es que tratan de modernizar a los economistas. Entonces, si usted quiere pasar y si usted quiere quedar bien rankeada como facultad de economía, pues tiene que enseñarle a los estudiantes que la curva de oferta es subiendo. Si un estudiante responde en uno se cae es una pregunta sobre la curva de oferta, pues tiene que poner que la curva de oferta es subiendo. La curva de oferta, ¿cómo es? Subiendo, bajando, plana. Pues el estudiante tiene que poner subiendo. ¿Qué determina la inflación? La cantidad de dinero. Entonces el estudiante tiene que poner la cantidad de dinero. Entonces los formamos para que pasen unas pruebas que no permiten ningún diálogo. Ninguna de esas pruebas de Estado permite el diálogo. ¿Qué determina la inflación? Pues es así un debate en economía absolutamente complicado. Unos dicen que son los ricos y son los grandes monopolios los que aumentan la inflación, otros dicen que son los salarios, otros dicen que es la cantidad de moneda, otros dicen que son las tasas de interés internacionales. Pero si usted en una prueba de Estado pone A, cantidad de moneda, B, Dios, C, entonces el estudiante pone cantidad de moneda. Entonces le estamos enseñando cosas que no permiten una discusión. Y ninguno de estos temas es claro, todos estos temas son confusos. En todo esto nos vemos un debate muy grande en Colombia sobre el tema de la educación, ¿no? Cómo estamos formando Claro, desde la básica hasta pero por eso yo el les digo, posgrado. lean en las revistas de cuadernos de economía, las revistas cuadernos de economía y revista institucional, los debates que hubo hace 15 años sobre la enseñanza de la economía. La posición mía siempre fue quitemos la micro y la macro, pero seguimos en lo mismo. Entonces usted no le transmite a los estudiantes la pasión. ¿Por qué Quibdó no converge hacia Medellín? Esa pregunta es insoluble, esa pregunta es complicada. Usted le tiene que meter historia, le tiene que meter geografía, le tiene que meter sociología, le tiene que meter unos análisis culturales, qué es lo que pasa en Quibdó que no converge hacia Medellín. ¿Por qué Quibdó y Medellín se distancian? Eso no lo puede hacer usted con una regresión boba. Pues que unos hagan regresiones, pero que otros miren la historia, que otros miren cuál es la cultura pacífica, y que otros miren la sociología, y que otros miren la política y el clientelismo del Pacífico. Ahora, nadie puede responder la pregunta, ¿por qué Quibdó es tan distinto de Medellín? Esa pregunta no se puede responder, es insoluble. Ahora, frente a preguntas insolubles, pues tenemos un montón de estudiantes brillantes con posiciones distintas. Bueno, doctor, ¿y cuál es el consejo que usted le deja entonces a los economistas en medio de este montón de retos que tenemos? Porque es una Los carrera que está llena economistas de retos. Primero que no crean que tengan respuestas, no hay ninguna respuesta para ningún tema de esto. ¿Por qué Trump? Pues sí. ¿Por qué Petro? Pues nadie sabe. Entonces hay un montón de hipótesis. ¿Por qué Trump y por qué Petro? Pues hay un montón de hipótesis. Entonces deje que las hipótesis fluyan. Unas hipótesis se alimentan más con la historia, otras se alimentan más con la ciencia política, otras se alimentan más con el derecho. Es que todas estas profesiones, todas confluyen en una pregunta elemental. ¿Por qué los seres humanos tenemos unos comportamientos que para unos son absurdos, para otros son una maravilla? ¿Por qué Uribe? ¿Por qué Petro? ¿Por qué Trump? ¿Por qué Netanyahu? ¿Por qué Hiroshima? ¿Por qué Nagasaki? Eso no tiene respuesta. Entre todos tenemos que dar una respuesta. Ahora, ¿qué hace la economía? Tratar de conversar de una forma distinta como conversan los abogados. Los economistas conversamos distinto. Entonces usted necesita unos elementos básicos. ¿Cuándo un impuesto es progresivo?
Un economista con unos instrumentos básicos dice, cuando la primera derivada es positiva y cuando la segunda derivada también es positiva, entonces usted tiene una curva exponencial. Eso que un economista dice con dos derivadas, un abogado necesita 60 páginas. Las tesis de los abogados en el externado son tesis de 4 volúmenes. Las tesis de los economistas son tesis de 120 páginas. ¿Por qué? Porque hay una forma de conversar. ¿Y qué es la economía? Pues enseñarle al geógrafo una forma de conversar. Y un geógrafo si entiende la primera y la segunda derivada hasta ahí. Un geógrafo entiende que es una función de rendimientos crecientes. Enséñele ahí eso, que son las vecindades. Y que si usted se va para Silicon Valley, pues ahí se encuentra con un geniecito y termina compitiéndole a Google. Si usted se queda aquí, pues termina haciendo software para panadería. ¿Qué le pasa a un joven que se va para el Silicon Valley, que se enamora de la India, que está con el chinito, que está, y termina compitiéndole a Google? Si se queda aquí, pues sigue haciendo software para panaderos de Chapinero. Entonces, eso lo entiende un geógrafo. Ahora, ¿cómo le explico yo al geógrafo? Le digo, mire, hay una cosa en matemáticas que se llama rendimientos crecientes y uno puede. Eso lo puede entender. Esa es la matemática que necesita el geógrafo, esa. Pero en un montón de cosas adicionales. Usted tiene una forma de conversar en economía que es distinta. Por eso las revistas de economía tienen artículos de 10 páginas. Las revistas de ciencia política en la Nacional son artículos de 40 páginas. Las revistas de derecho son artículos de 80 páginas. Las revistas de medicina son de página y media. Cogí a 10 pacientes frente a otros 10. A estos 10 les inyecté, a estos no les inyecté. Esas son las revistas de medicina. Son de página y media, mal escritas, sin ninguna preocupación por la literatura. Esa es la medicina. Así escriben los médicos. Los politólogos necesitan 30 páginas y los abogados necesitan 60. Bueno, son formas de conversar. Entonces, esas formas de conversar, todas, tienen las mismas preguntas. ¿Por qué los chinos? ¿Por qué Netanyahu? Y ninguna es capaz de responder. Yo cito a Hannah Arendt. ¿Cuál es la función de los seres humanos racionales? Tratar de entender. Tratar de entender a Hitler, tratar de entender a Mussolini, tratar de entender a Stalin. Esa es la función de todos nosotros. Con dos consecuencias. Que nunca vamos a entender. Y segundo, que siempre entendemos no es Stalin, no Hitler. Eso lo dijo Hannah Arendt en los años 50, a esta Netanyahu lanzando bombas sobre campos de refugiados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer entre todas las disciplinas sociales? Tratar de entender, sabiendo que nunca vamos a entender y que tendremos nuevos Netanyahu. Ese es el drama. Entonces los economistas conversamos de una manera, los psicólogos conversan de otra manera, los abogados conversan de otra manera, pero ninguno es capaz de encontrar la respuesta. Y esa pretensión que a veces tienen los economistas, de que es la mayor de las ciencias sociales, los economistas tampoco son capaces de responder nada. Hacen una regresión que tienen hipótesis, pero el sociólogo o el historiador tiene otra hipótesis. Entonces, compare las dos hipótesis, arme los debates, finalmente ninguno va a tener la respuesta, pero en esa conflusión, en esa conversación, que finalmente no va a permitir respuesta, usted se va encontrando elementos para ir avanzando, de a poquito. ¿Y qué sabemos? Que es absurdo que Quibdó no converja hacia Medellín. Eso es absurdo. Que es absurdo que zonas tan ricas de este país tengan poblaciones tan pobres. Vamos como tratamos de mejorar eso un poquito. Doctor Jorge Iván, muchísimas gracias No, a por este ustedes muchas espacio. gracias. ¿Qué? Yo los invito a que revisen esta entrevista por lo menos unas 2 o 3 veces, porque en medio de este diálogo quedaron iniciativas, propuestas, preguntas que seguramente ayudarán a transformar este proceso de formación de nuestros economistas, de nuestros docentes. Tenemos como tips en diferentes ámbitos, entonces tomémonos la tarea de chequear la entrevista, de revisar estos autores y sobre todo de seguir trabajando
para formar economistas que realmente se atrevan a aportar un poquito esas grandes transformaciones que necesitamos. Doctor Jorge Iván, de parte de AFADECO queremos darle las gracias y le queremos entregar un reconocimiento especial por todo el trabajo que usted ha desarrollado como economista en nuestro país. Este reconocimiento dice: la Asociación Colombiana de Facultades de Programas y Departamentos de Economía otorga un reconocimiento especial a Jorge Iván González, exaltando su prominente trayectoria profesional y académica por los valiosos aportes que como economista ha realizado en Colombia. Gracias por ser un ejemplo para nuestros futuros economistas. 15 de julio de 2024, Álvaro Mercado Suárez, presidente de la Junta Directiva, y Lady Malagón Arcila, directora administrativa. Muchísimas gracias, Doctor, muy amable. Muchísimas gracias. No, a usted muchas gracias. Creo que contar con la experiencia de personas como usted Oye, ojalá esto, no, ojalá debatiéramos esto con mucha mayor intensidad, ¿no? Sí. Estos debates son apasionantes y los deberíamos dar mucho más. Estaba pensando eso, cómo continuar generando estos debates, no solamente con la academia, sino también con la empresa, con el gobierno. A mí me quedó faltando eso en la pandemia, doctor, le confieso. Yo me soñaba discutiendo los economistas sobre hacia dónde iba a ir la economía de Colombia después de la pandemia, pero desde las diferentes aristas y las diferentes formas de pensar, tengo esa duda y tengo como esa deuda con mi profesión, de poder discutir esto. ¿Cómo hacemos prospectiva? La forma como lo estamos haciendo a través de marcos fiscales de mediano plazo es absurdo. Hay que buscar otras formas de ver prospectiva en donde incluyamos mucho más la complejidad y no esos modelos lineales absolutamente simplones. Pero bueno, yo creo que esa es tarea de todos. Muchísimas gracias, doctor, por este espacio y por este tiempo. No, a ustedes muchísimas gracias.